Edición de Ciencia Café para su merced. ¿Quiénes aquí no habían venido a nuestro Café Ciencia? Levanta la mano. Eso. Bueno, esperamos verlos aquí frecuentemente. Cada mes nosotros organizamos un Café Ciencia, que es un espacio como este, donde ustedes pueden comer y tomar cerveza mientras escuchan hablar de ciencia y tecnología. Hoy vamos a hablar de un tema muy chévere, interesante, y es la ciencia del lenguaje. Pero antes de seguir, quiero darles unas instrucciones. Pongan mucha atención porque son muy importantes en este evento. Ya. Bueno, entonces seguimos. ¿No entendieron? ¿Aquí nadie entiende Morse? Bueno, ahí decía que bienvenidos a Ciencia Café. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir llamando, por favor, a la tarima a los panelistas, empezando con Isabel Tejada. Ella es lingüista aplicada y profesora de la Universidad de los Andes. Un aplauso, por favor. Por supuesto, pueden traer sus cervezas, obviamente. Oscar Laverde, él es biólogo, especialista en comunicación en animales y profesor de la Universidad Javeriana. Un aplauso. Paula García, educadora, especialista en fonoaudiología y profesora de la Universidad de los Andes. Un aplauso. Sergio Jiménez es ingeniero. Cuidado allá atrás que hay un hueco, no se van a caer, por favor. Sergio Jiménez es ingeniero computacional y trabaja en el Instituto Caro y Cuervo. Un aplauso, por favor. Y Ricardo Nauza, él es lingüista aplicado y también profesor de la Universidad de los Andes. Listo, entonces vamos a empezar aquí para conocerlos un poquito a cada uno, que nos cuenten en qué es su trabajo, qué tiene que ver con el lenguaje, el trabajo que ustedes hacen. Pero así bien cortico para empezar ya con el tema del día. Empecemos con Isabel. Bueno, buenas noches, gracias por esta invitación, Carlos. Mi nombre es Isabel. Yo trabajo como investigadora en un área muy particular que es el bilingüismo y el multilingüismo y la adquisición de segundas lenguas, básicamente. Yo soy Oscar Laverde y trabajo en comunicación animal, estudio principalmente aves, pero ahora estamos trabajando con tortugas, primates, pero en general con animales. Bueno, con animales. Bueno, mi área de interés es el bilingüismo como Isabel, pero desde una mirada de cómo funciona el cerebro cuando aprendemos una segunda lengua. Bueno, no es fácil. Yo soy ingeniero de sistemas y científico de la computación. Trabajo en procesamiento del lenguaje natural. Todos mis colegas son lingüistas en el Instituto Caro y Cuervo y aprendo mucho de ellos. Buenas noches. Pues si me tengo que definir en términos de lo que más hago, soy profesor de inglés. Pero desde que hice mi pregrado en Filología de Idiomas en la Universidad Nacional siempre he tenido la lingüística de lado, fui asistente de profesores lingüistas y pues mi maestría y la doctorado los hice en lingüística aplicada, sobre todo aplicada a la enseñanza del inglés. Y últimamente pues mi interés está en la lingüística de corpus, que ha sido utilizada para analizar el inglés académico de publicación, pero recientemente me he enfocado un poquito más en el análisis del discurso, sobre todo el discurso de la prensa, discurso de minorías y demás cosas y cómo eso se puede analizar. Listo. Bueno, ahora sí empecemos. Y esta pregunta es para Isabel. Vamos a hablar del lenguaje y no sabemos qué diantres es el lenguaje, Alan. Entonces, ¿por qué no nos defines
¿Qué entendemos por lenguaje? Y además una pregunta que es muy interesante, que a mí siempre me ha surgido es, ¿de dónde sale el lenguaje? ¿Todos los lenguajes o todos los idiomas vienen de uno solo? ¿O qué se sabe del asunto? Bueno, esto se puede mirar desde varias perspectivas. Quiero empezar por una perspectiva que mencionó Ricardo. Justamente hay una perspectiva que es discursiva. Se puede entender el lenguaje como un fenómeno discursivo, ¿sí? Entonces todos en este momento tenemos discursos, multiplicidad de discursos que nos afilian y nos desafilian de ciertas cosas. Hay una perspectiva que entiende el lenguaje como un sistema por el cual se transmite lo que pensamos, lo que sentimos. Entonces es una manifestación, no me gusta llamarlo herramienta porque es muy utilitarista, pero es una manifestación de lo que hace que el ser humano opere, ¿sí? Entonces los sentimientos, los pensamientos, entonces podemos hablar del lenguaje como manifestaciones diversas. Hay lenguaje que es corporal, hay lenguaje que es verbal, hay lenguaje que es señado, gestual. Entonces si lo vemos desde una perspectiva muy amplia, es una manifestación de alguna manera de la cognición, pero también de las sensaciones humanas. Y algo que es importante mencionar allí es que el lenguaje esa manifestación no alcanza, tal vez, esto lo dirá Paula que es experta en el cerebro, tal vez no alcanza a expresar. Por eso a veces tenemos expresiones como no entiendo, ¿sí? o no sé en qué sentido dices algo. El lenguaje tal vez no alcanza a expresar cosas que tenemos en nuestra cabeza. No sé si esto responde un poco. Sí responde. Pero, o sea, entonces tú dijiste que también un pensamiento, o sea que cuando uno piensa, eso también es una forma de lenguaje. Exacto. Con uno mismo. Exacto, sí, eso es muy interesante porque cuando pensamos hacia nosotros mismos, tenemos pues como esta conversación, diálogo interno, nosotros creemos que esto está en una lengua, ¿sí? Pero conforme vamos avanzando y aprendiendo otras lenguas y comprendiendo un poco este fenómeno tan complejo, nos damos cuenta que uno se habla a uno mismo a través de metáforas, uno se habla a uno mismo a través de imágenes, de lo que llamarían algunos lingüistas recursos semióticos, ¿sí? Entonces uno se habla a través de colores, a través de imágenes. Si uno es oyente, uno se habla también a través de sonidos, también a través de olores. Entonces es muy interesante todo el tema de los recursos semióticos o todo lo que te rodea y cómo te conviertes un lenguaje interno, un mecanismo cognitivo interno, podría decirse, para conversar con uno mismo y tratar de conversar con los demás. Procesos cognitivos, semióticos, internos. Bueno, entonces, hay una regla en este Café Ciencia. Y es que cada vez que llega un lenguaje técnico que yo no entienda o nuestros queridos asistentes no entiendan, viene el latigazo. Perdón. ¿Listo? Bueno. Pero entonces, no sé, tú o el que quiera contestar. Todos sabemos, según biología y paleontología y arqueología y todo eso, que todos venimos de África, ¿no? Evolucionamos como humanos en África. Entonces uno podría pensar que los primeros humanos desarrollaron como una forma de lenguaje, como un idioma, algo así. Y después al esparcirse por el mundo, cada uno fue cambiando, como mutando lentamente y dieron origen al inglés, al francés, al de qué. ¿Eso es así? ¿Todos vienen de uno o independientemente surgieron o no se sabe? ¿Quién quiere contestar? El que quiera. Pues yo no quiero dominar. Hay muchas hipótesis, si se han preguntado de dónde viene, efectivamente una de esas hipótesis plantea que en África hay más o menos desde hace 50.000 años como un rastreo de sonidos. Por ejemplo, las lenguas africanas, no sé si algunos de ustedes han conocido lenguas africanas, pero hay lenguas que tienen una variedad de sonidos impresionante. Hay lenguas africanas que tienen unos sonidos como que son los clics,
y tienen una significación muy importante. Entonces, esa variedad, algunas personas dicen que eso da cuenta de que las lenguas africanas datan o que en África hay unos orígenes. Se llama protolenguaje, es decir, que es un lenguaje que nos precede, sí, como un prototipo, si ustedes quieren, o modelo previo del lenguaje, pero hay cosas que, hipótesis que van desde la teoría de la Torre de Babel, que esto es de la Biblia, ¿sí? Donde dicen que Dios mezcló las lenguas y que mezcló la lengua que era común y generó las lenguas. Entonces hay muchísimas maneras de verlo, no hay una sola hipótesis. Bueno, yo puedo agregar a esto, no soy experto, recuerdo de mis clases de historia de la lengua inglesa, cuando nos hablaban de la lengua indoeuropea, de esas, digamos, es un constructo teórico. Esto empieza porque hay exploradores británicos en la India, en la época del Imperio Británico, que se dan cuenta que en el sánscrito, en las lenguas de estos territorios, hay sonidos muy similares o hay palabras que son muy similares, sobre todo esas palabras básicas para referirse a la familia. Entonces se encuentran similitudes, empieza a haber estudios. En esa época eso se llamaba filología, ni siquiera se llamaba lingüística. Lingüística es el estudio científico del lenguaje, y lo que los filólogos de alguna manera buscaban era ese ancestro común que tienen las lenguas. Como decía Isabel, existe el mito de Babel, que las lenguas surgen de la confusión de Dios y estas cosas, pero existe esto, que hay una lengua común. La teoría creo que es más o menos esto, se origina en el territorio de la Media Luna Fértil, donde actualmente es Irak, Irán, este territorio, Mesopotamia, y ahí se origina la lengua protoindoeuropea. La reconstruyen a partir de las similitudes que hay entre palabras tanto del sánscrito y otras lenguas. Y bueno, dato curioso, dentro de la gente que estudiaba las lenguas indoeuropeas estaban los hermanos Grimm, los de los cuentos, y hay unas leyes que llaman las leyes de Grimm, que es del cambio vocálico y que pueden determinar y rastrear y crear esa hipótesis de que hay un ancestro común para todas las lenguas. ¿Las leyes de Grimm? Sí. Uno cómo aprende cosas, ¿no? ¿Verdad? Sí. Es que esta gente hacía de todo, escribían cuentos, filólogos, estudiaban música, arte liberal. Wow. Yo quisiera agregar algo. Sí. Y es que si pensamos sobre un origen común de los lenguajes o de la lengua, podríamos pensar en la necesidad de comunicarnos, y que esa necesidad nos lleva a pues tener que desarrollar formas comunes de entendernos, pero que además están basadas en un cerebro común que ha ido evolucionando gradualmente a través de los años, y que es ahí donde realmente se han estructurado las formas de comunicarnos. Entonces, de las teorías innatistas que indican que tenemos unos constructos particulares, que todos nacemos como con la capacidad de desarrollar un lenguaje, pues podemos decir que ahí está ese origen común. Lo tenemos ahí. Desde esa perspectiva, todos tenemos los dispositivos básicos, los elementos básicos para desarrollar el lenguaje, y ya luego entonces en comunidad desarrollamos unos signos, unos símbolos que nos permiten comunicarnos con esa comunidad de una forma particular. Ricardo, su merced es lingüista, ¿no? Sí. ¿Cómo se dice tengo hambre en ruso? ¿No es que es lingüista? Pues debería saber idiomas, varios Pero idiomas, sé ¿no? cómo dice. Bueno, de hecho eso es uno de los mitos, ¿no? Y las preguntas hartas que le hacen uno en la vida. Bueno, cuando yo estudiaba filología en la Nacional, ¿usted qué estudia? ¿Filología? ¿Filosofía? No, filología. Bueno, ¿y eso qué es? Y hay que explicar qué es filología. Y lo mismo, cuando es lingüística, la pregunta, ¿y usted cuántas lenguas habla? O sea, no necesariamente un lingüista es una persona que habla muchas lenguas, eso es un políglota. Sí, existe la idea de que si uno va a hacer lingüística, si sabe varias lenguas, esto da más elementos, porque uno puede contrastar, puede ver diferencias, parecidos y demás, y eso permite pues la formulación de hipótesis, pero no necesariamente. O sea, uno puede ser lingüista de su propia lengua sin saber otras. A mí siempre me ha surgido la curiosidad, cuando uno lee sobre la evolución de los humanos, y uno aprende que los humanos cuando evolucionaron surgieron unas novedades que no existen en otros animales, por ejemplo, no sé, bipedalismo, o cerebro bien grande, comunicación hablada, y entonces esta pregunta es para Paula. Me imagino que hay una gran relación entre el cerebro y el lenguaje, ¿cierto? Entonces, esa relación, o sea, esa capacidad de hablar o de comunicarse ya viene en el cerebro cuando uno nace, o incluso se puede desarrollar aún más
digamos, si uno aprende otros idiomas? ¿Cómo es el asunto? ¿Qué tan plástica es la cosa? ¿Cuál es la relación, pues? Pues yendo de atrás para adelante es muy plástica. ¿Y qué quiere decir que es plástica? Que el cerebro es de plastilina, si se quiere. Entonces el cerebro aprende todo el tiempo. Eso indica que podemos aprender y desarrollar lenguaje todo el tiempo. Mientras estemos vivos y el cerebro esté funcionando de forma típica, eso es una posibilidad. Ahora, claro que el lenguaje depende del cerebro, porque sin cerebro no somos. ¿Lo acerco más? Ahora sí. Gracias. Sin cerebro no somos seres humanos, y en el cerebro es donde se codifican todas estas, todas las, ¿cómo se llama esto? El input, señales, las señales acústicas, si se quiere, ¿cierto? Los sonidos que llegan y que luego los codificamos como unos sonidos que significan algo para nosotros y se vuelven vocales, consonantes, ¿sí? Si no tuviéramos un cerebro predispuesto para hacer eso, pues sería muy difícil desarrollar el lenguaje. Entonces sí hay una relación directa entre el cerebro y la capacidad de desarrollar el lenguaje. Somos animales. Definitivamente. Entonces hablemos con el biólogo acá, pues. Unos más que otros, ¿no? Unos más. Eso es muy cierto. Los animales, su merced trabaja con comunicación en animales no humanos. Entonces cuéntanos, por ejemplo, un copetón en la mañana que está cantando ¿qué están diciendo? Bueno, pero antes ¿Para qué cantan? Antes de responder esa pregunta, voy a como retomar varios puntos de los que habían tratado, hablando de la evolución del lenguaje y todo este cuento. Y hay varios elementos de la naturaleza que uno puede traer a colación, y es cuando hablan cuando uno estudia pájaros, se trata de entender cómo han evolucionado las señales acústicas. Tenemos que mirar el cerebro, tenemos que mirar la audición, tenemos que mirar la producción, un montón de parámetros. Y hay una cosa bonita, y es que en las aves en particular, que es lo que yo más trabajo, hay un conjunto de aves que aprenden sus cantos y otro conjunto que, digamos, que aprenden pero no tienen un instrumento para poder producir las señales que están escuchando. No. Y eso tiene un impacto muy grande en cómo evolucionan las señales de comunicación en estos dos conjuntos diferentes. Cuando miramos el conjunto de las aves que aprenden a cantar, en estas aves se forman dialectos. Si usted va a Antioquia, pues el copetón de allá es paisa, el de acá de Bogotá. Porque el copetón hace parte de este conjunto de aves que aprenden a cantar, ¿vale? En otros sistemas diferentes donde digamos, los que aprenden tienen como un saxofón y pueden manipular y modular su canción con base en lo que escuchan. Y hay unos fenómenos, unos mecanismos cerebrales muy interesantes y que se están entendiendo cada vez más con relación a eso. En el otro contexto, los pájaros que no aprenden, digamos que tienen un didgeridoo. ¿Ustedes conocen el didgeridoo? ¿El es qué? Un tubo, didgeridoo. ¿Didgeridoo? Didgeridoo. ¿Didgeridoo? Yo te traigo. A mí me gusta tocar el didgeridoo, es un tubo. Y ese tubo uno lo toca y simplemente con cambiar la intensidad y la velocidad de la salida del viento, yo puedo modular la amplitud, la frecuencia y la temporalidad del sonido, que son las tres dimensiones del sonido, ¿vale? Y en este caso, en estos dos pajaritos es bien interesante porque tienen unas señales que digamos que tienen un canto, y con un canto tienen que decir todo. ¿Se pueden decir groserías? ¿No? Claro, se puede. Bueno, les voy a poner un ejemplo sencillo. Yo puedo decir hijo de puta, ¿sí o no? Pero yo puedo decir ay hueputa, o hueputa, o vida. Es la misma construcción, es la misma señal, pero la forma como yo la acentúo cambia el significado. Y estos pajaritos que no tienen esa modulación, lo que hacen es cambiar la acentuación levemente y cambian el mensaje totalmente, ¿ya? ¿Esos que aprenden son los loros que dicen? ¿Puedo hacer preguntas? ¿Ustedes han escuchado el dicho de loro viejo no aprende a hablar? Pura mentira. ¿Sí aprenden? Sí aprenden, depende del loro. Los loros que son sociales aprenden toda la vida. ¿Por qué? Y ahí viene un poquito de ecología. Los loros tienen unos sistemas de fisión-fusión, como muchos mamíferos como nosotros, ¿ya? Grupos se fusionan y se dividen dependiendo de la temporalidad, porque hay un montón de recursos que no son constantes en el espacio y en el tiempo. Los frutos, por ejemplo. Los frutos salen un día acá, el otro día allá, y hay una como variación espacio-temporal en la producción de frutos. Los loros se han especializado, algunos loros, en comer frutos verdes. Entonces, si yo encuentro un árbol con 10.000 frutos verdes, no me los puedo comer todos porque me intoxico.
Entonces, ¿yo qué hago? Voy y llamo a mi vecino y le digo, hey, compadre, venga que encontré una cosecha de frutos. Entonces, en el momento en que se reúnen esas bandadas de loros, porque en el mundo animal siempre hay un líder, siempre hay un capitán, y ahorita podemos hablar del mundo indígena, que es muy interesante. Entonces, cuando hay dos bandadas chiquiticas, alguien tiene que liderar la bandada. Entonces, los dos líderes de la bandada, uno empieza a improvisar el canto o un llamado o algo, y el otro tiene que poder imitarlo bien. Y el que mejor imite al otro es el más inteligente y por ende es el que va a liderar al otro. Y por esto los loros aprenden toda la vida. Podríamos decir que en humanos es parecido, que hay un fuerte componente genético, pero también de aprendizaje. Cultural. Voy a ver si esto No le funciona. respondí la pregunta al copetón. Pero es que esa pregunta está como para un semestre, ¿sí o no? Como Animal Communication, sí. A ver si esto funciona. ¿Cómo es acá? Los computadores aprenden a hablar. The computers learn to speak. Los computadores aprenden a hablar. Su merced trabaja en el Instituto Caro y Cuervo, pero es ingeniero de sistemas. Y yo no entiendo, ¿por qué? ¿Cuál es la relación entre los computadores y el lenguaje y el Instituto Caro y Cuervo? Para después hablar de inteligencia artificial y toda esa cosa. Bueno, la relación es como un punto en común que se llama el procesamiento del lenguaje natural, donde siempre se representa como un diagrama de conjuntos en los que en la intersección está el procesamiento del lenguaje natural, pero en uno de los lados está la lingüística y en el otro de los lados está la computación. ¿De qué se trata ese rollo del procesamiento del lenguaje natural? Pues es enseñarle a las computadoras que entiendan y produzcan el lenguaje humano. Uy, eso sería buenísimo porque no entienden, ¿no? Toca hacer un... Sí. Pues es como ese es el fin último, eso es lo que se busca. Y pues, bueno, en el momento en que se logre al 100%, pues porque nosotros percibimos en nuestra vida diaria a través de la tecnología pasos grandes para llegar a ese objetivo, como el ejemplo que estabas dando, o yo tenía aquí listo, ¿cómo se dice tengo hambre en ruso? Aquí está, pero bueno, ya todos se imaginan que uno usa el traductor de Google y lo puede hacer. De alguna manera, el otro objetivo que busca el procesamiento del lenguaje natural es la democratización de la computación. O sea, en el momento en el que pues bueno, la computación cada vez está más cerca de todos, ¿cierto? Porque está en cada bolsillo. Ahora solo hay que poder manejar esta pantallita, mover el dedito encima de la superficie es muy fácil, pero eso todavía no es democrático. Hay muchas personas que no lo pueden hacer. Entonces, el día en que ya no tengan que, y estamos en ese camino, en el que yo a la computadora le hable, le pida las cosas en el lenguaje que usamos los humanos y la computadora interactúe conmigo en el lenguaje natural, pues ese día la computación va a ser realmente para todos, sin ningún tipo de entrenamiento. No tengo que saber qué es Android, y si yo sé Android y me pasan el teléfono, el iPhone, entonces ya no sé. Entonces, pero si los dos teléfonos hablan español o hablan inglés o hablan la lengua que yo hablo, pues en ese momento ya es la computación para todos. Entonces, pues bueno, esa intersección entre el lenguaje y el estudio de la lengua y la computación al servicio de alguna manera de la humanidad, buscando dar esta revolución tecnológica a todo el mundo, ¿no? Es como un lenguaje de computación, pero o sea, que un computador entienda español, básicamente. Cuando uno le habla a esos parlantes como Alexa una orden en español o en inglés,
están entendiendo, pero una parte, ¿no? Pero ¿se trata de eso o es completamente diferente? Exactamente, se trata de eso. Digamos que se puede ver que es muy rudimentario, aún, aunque pues es sorprendente que yo a un aparato le pueda pedir en el lenguaje que uso todos los días, que por favor baje la cortina o que haga algunas, aunque sean unas tareas predeterminadas, que abra mi correo electrónico, que ponga tal canción. Es un paso más cerca de ese objetivo que se está buscando. Hace 20 años estábamos muchísimo más lejos. Y pues dentro de unos años estaremos muchísimo más cerca. Y bueno, en eso trabajamos. Listo. Esta pregunta es para Isabel. Yo la otra vez me vi un programa de televisión en donde súbitamente un día desaparecían gente, o sea, así del aire, desaparecían. Yo me pregunto si un día, en un programa de televisión, un día desaparecen todos los adultos mayores a 2 años de edad, o sea, todas las personas mayores a 2 años de edad, y por algún motivo esos niños pueden crecer y sobrevivir, no se los come nadie ni nada. Esos niños, si nadie les enseña a hablar, bueno, es que está como malo el ejemplo, digamos que nunca han sido expuestos a comunicación, a voz, nadie les ha hablado, no les ha cantado nada. Esos niños cuando sean grandes van a poder comunicarse entre sí o no. ¿Cómo es el proceso de adquirir un lenguaje? Vale, la única evidencia que existe tangible al respecto, la única evidencia que tenemos es el caso de una niña en los años 70 que fue descubierta cuando tenía 13 años, ella se llamaba Ginny, y la descubrieron porque sus padres la tenían completamente aislada en el sótano de su casa. Tenía 13 años, no solamente estaba aislada, sino que también habían abusado de ella de muchas formas, entonces hay un componente ahí de trauma, pero lo que fue bueno para la ciencia en ese momento, para muchos psicólogos, etcétera, y lingüistas, efectivamente, era ver pues qué pasaba con esta niña que nunca le habían hablado, no había tenido una exposición al lenguaje como lo conocemos verbal, y efectivamente ella no podía articular lenguaje. Esto no quiere decir que ella no se podía comunicar, ella se podía comunicar de maneras supremamente rústicas y rudimentarias, y entonces cosas como gestuales, la mano, por ejemplo, lloraba. Entonces sí hay unas señales de comunicación que son de alguna manera primitivas al ser humano, pero la articulación lingüística o la articulación verbal por la cual pasan estas cosas que les contaba hace un momento, los sentimientos, la abstracción, es decir, como comunicar ideas y cosas de este estilo, sí requiere efectivamente una interacción social. Sí, entonces esto es algo fundamental. Entonces si dejáramos esos niños solos, como tú lo dices, si fuera un grupo de niños probablemente sí desarrollarían una suerte de lenguaje, pero si fuera uno solo, una sola persona, allí yo ya lo pondría un poco en debate, porque no habría como no habría nadie que enjalara esa interacción lingüística verbal que requiere esa articulación y una intercomprensión, ¿no? Comprender a otra persona. O sea que se sugeriría que de pronto hay varios lenguajes que surgieron independientemente de otros. Se necesita un grupo de personas, sí, y ya. A mí me encantó mucho el ejemplo que dio mi colega biólogo aquí, porque Oscar, gracias, Oscar Laverde, porque nosotros decimos, hablamos todos español, somos colombianos, pero cada uno de nosotros habla un idiolecto, es decir, una manera muy particular de hablar el español colombiano, y no solo colombiano, sino colombiano de Bogotá y de una parte de Bogotá, de su familia, de su entorno, etcétera. Entonces es muy parecido a lo que él decía de los acentos, por decirlo así, el acento paisa. Eso ya es muy general, influye muchísimo en la manera en cómo nos comunicamos. Paula, las personas, por ejemplo, que no pueden escuchar, no pueden hablar, ¿no? Generalmente no pueden hablar, pero
Entonces, ¿cómo se hace? Hablemos un poco sobre el lenguaje de señas. Tú trabajas también con eso, ¿cierto? ¿O has... Sí. ¿En qué consiste? Yo, por ejemplo, me enteré hace poco que cada país tenía su propio lenguaje de señas. Yo pensé que era uno universal. No, es universal. Entonces, cuéntanos acerca de eso. Si ustedes se dan cuenta, cuando aprendemos a hablar, cuando un bebé está con sus padres, ¿sigo muy lejos del micrófono? Caramba, ok, aquí ahora sí. Cuando un bebé nace, lo primero que hacen sus padres es hablarle. Y es hablarle de muchas formas, con muchos acentos, con muchos tonos, con muchas entonaciones. Y hay algo que se llama, no sé en español, motheries. Lenguaje de la madre. Materno, sí, como una entonación especial que hace un énfasis particular en algunas vocales, en algunas formas. Y a partir de esa experiencia auditiva, si se quiere, gestual, el niño entonces empieza a codificar esos sonidos y los vuelve palabras. Y en el cerebro lo que está pasando es que hay un proceso estadístico, y ese proceso estadístico lo que hace es clasificar palabras más frecuentes, palabras que son sustantivos, que son verbos, que son adjetivos. Si no hay ese input, esa entrada de información acústica, ese sonido, ese proceso de clasificación no se da porque no hay nada que clasificar. Por tanto, no producimos nada porque no tenemos, aunque funcione muy bien el aparato fonador, todos estos articuladores, la lengua, todo, pues no tenemos nada que producir porque no hemos codificado nada. De manera que entonces el lenguaje verbal no se desarrolla. Eso no quiere decir que no nos podamos comunicar, y eso tampoco quiere decir, o mejor dicho, y eso quiere decir que nos relacionamos con una comunidad de personas que pueden ser también sordas, pero que desarrollan una lengua de señas particular y que es particular para su comunidad. Por eso hay lengua de señas americanas, lengua de señas colombianas, incluso hay lengua de señas dialectales, y eso es precisamente lo hermoso del lenguaje, que aunque tenemos unos dispositivos biológicos, lo que sale realmente y lo que se ve depende de la interacción con otros seres humanos, en la forma en que nos podamos comunicar, y eso incluye a las personas sordas. Solo agregar una cosa muy chiquita, algo que solemos decir mucho es lenguaje de señas. Recuerden que el lenguaje lo entendemos como una categoría muy muy grande que incluye todo lo que nos rodea, entonces es preferible hablar de lenguas de señas, así como hablamos de lenguas como el francés, el inglés, hay muchas lenguas de señas, entonces es preferible decir lenguas al lenguaje de señas porque es como queriendo decir que hay solo uno. No, hay muchísimos, entonces sería más bien lenguas. Y otro detalle es con respecto a las personas sordas, que muchas personas las llaman sordomudas, indicando que es que no pueden hablar, pero realmente sí pueden hablar. Lo correcto es decir sordas. Yo quería decir algo, y es a tocar un punto que es bien interesante, hablar de la comunicación multimodal, que tiene mucho que ver con esto. Y un buen ejemplo es cuando ustedes ven dos sordos hablando, son súper expresivos con sus movimientos y con lo que están tratando de comunicar, ¿sí? Y nosotros también, digamos, tú hablas y uno empieza a decir, yo voy para arriba, para abajo, para allá, para acá, me emocioné, me duele, estoy haciendo un montón de movimientos y estoy enviando la información por dos canales. El canal acústico, yo estoy generando vibraciones en el espacio, ondas mecánicas que llegan al oído, mueven el tímpano, los huesecitos pegan el oído interno, hay una traducción a un lenguaje electromagnético, al cerebro, y ahí se crean las palabras y lo que sea en la cabeza, dependiendo del cerebro que cada quien tenga. Y además de eso, yo estoy acentuando la información que estoy enviando por medio de todos los gestos y toda la comunicación visual. Entonces es bien interesante, y el ejemplo sordo es bueno porque, como decía antes, uno ve a estos manes hablando y uno quisiera saber qué dicen porque están emocionadísimos. Bueno, yo quisiera anotar algo, pues desde el punto de vista del enseñarle a las computadoras el lenguaje humano, está el factor de la multimodalidad, sobre todo en la parte del análisis de sentimientos. Entonces, nosotros esperaremos que algún día las computadoras se comuniquen con nosotros, pero que no sean así tan impersonales, sino que sepan cuando les pedimos algo, sepan cuando estamos tristes, cuando estamos alegres. Entonces, esa área del análisis de sentimientos o análisis de emociones
pues es un área de investigación muy fuerte, en eso también trabajamos bastante. Y pues trata de buscar eso, que las máquinas no sean tan frías y entiendan los sentimientos de las personas, y a su vez, bueno, igual estamos también en la infancia de estos procesos, pero sí, se espera también que esa comunicación multimodal se dé también con las máquinas. Bueno, ese era Para que nos digan, tranquilo, no te asustes. Exacto, y ahí sí, toma. Ricardo, ¿qué le puede aportar la lingüística a la sociedad, el lenguaje a la sociedad? Tú estudias, bueno, pues no estudias eso en particular, pero como que te gusta ese tema. Sí, bueno, creo que muchas de las de lo que ha girado esta conversación tiene que ver con la parte cognitiva del lenguaje, cómo se aprende, del estudio del lenguaje. Bueno, no hemos pasado por cosas como cuando se estudia el lenguaje desde sus sonidos o de la gramática, si se quiere. Y es algo que es importante, que es el lenguaje en la sociedad. Y pues porque, por ejemplo, estamos usando el lenguaje en este momento. El lenguaje está en todo, prácticamente. Aprendemos gracias al lenguaje, nos comunicamos gracias al lenguaje, hacemos cosas gracias al lenguaje. Y viene la pregunta de, bueno, ¿y ustedes los lingüistas para qué sirven? ¿Qué es lo que hacen? Y si uno, sí, o sea, se la pasan ahí cogiendo textos y sacando los sonidos y las articulaciones, y que están contribuyendo a la sociedad. Entonces, no sabe que un médico, un ingeniero construye un puente, no sirve para algo, pero hay esta gente que... Y sí, claro que contribuimos mucho, más que no se nota a veces, pero sí, y ahí viene, ustedes vieron ahí en la entrada, decía lingüista aplicado, y es la lingüística aplicada. Y la lingüística aplicada surge como contestándole a la lingüística tradicional. ¿Por qué? Porque la lingüística tradicional, cuando se usaba para distintos campos donde había problemas del lenguaje, en algunos casos daba cuenta de los problemas, pero en otros no. Por ejemplo, cuando alguien tiene problemas del habla, como las dislexias y demás cosas, o problemas en producir sonidos, el ceseo, lo que sea, entonces muchos fonoaudiólogos lo que hacían era tomar conocimientos de la fonética y la fonología, ver cómo se produce el sonido y demás, y de ahí desarrollar terapias y una serie de cosas. Digamos, ahí hay una aplicación concreta, pero hay muchos casos en los que usamos el lenguaje en los que no puede, la lingüística tradicional no puede dar cuenta. Entonces, por ejemplo, cosas como en el colegio, no lo pueden leer lenguaje y no entiendo lo que estoy leyendo. Entonces, comprensión de lectura es un problema del lenguaje. Usted va bueno, y surge una serie de teorías y demás que tratan de dar cuenta de esto. Cuando ustedes firman, en una época cuando compraban un celular y firmaba el contrato, había una cosa grandísima y en letra súper chiquita, y todos estos contratos que lo comprometen a uno, y esas cláusulas eternas, eso es lenguaje. En una corte, por ejemplo, la declaración de alguien, qué dijo, cómo dijo, demás, eso es lenguaje. Entonces, si se trataba de analizar las cosas, los problemas que surgían, no había ciencias o no había disciplinas de la lingüística que dieran cuenta de eso. Entonces surge lo que se llama la lingüística aplicada. La lingüística aplicada es una cosa que es muy amplia y hay muchos campos. Entonces, por ejemplo, en esto que les hablaba de los contratos civiles, los contratos celulares, o de atestiguar en una corte, hay una ciencia que se llama la lingüística forense. Ustedes probablemente han visto CSI, por ejemplo. Y para que sepa cositas ahí de lingüística forense, en Netflix hay una serie que se llama Manhunt Una Bomber, que es cómo a través del análisis lingüístico del manifiesto que él escribió y detectar ciertos patrones que se repetían, pudieron determinar que un tipo había puesto un montón de bombas en Estados Unidos. Una bomber viene y un de universidades, y bomber de las bombas que él ponía. Y fue una persona que por muchos años no lo pudieron identificar. Entonces ahí ve uno y dice, los lingüistas sí sirven para algo. O sea, sirvieron para descubrir esto. Bueno, de esto podría hablar por mucho rato.
y tal vez hablaremos más adelante, porque pues estamos en una época en que con el lenguaje se está engañando a la gente, con el lenguaje se le está haciendo odiar a otros, con el lenguaje se está dividiendo, con el lenguaje están haciendo que la gente vote como no debería votar y una cantidad de cosas. Entonces pues ahí tienen que salir los lingüistas a ayudar. Ahorita hablamos de este tema, el lenguaje, el cacerolazo y toda la vaina. Todo eso. Me hiciste acordar porque yo viví en Brasil unos años, y en Brasil al parecer los contratos son tan técnicos que solo los pueden leer los abogados. O sea, uno puede intentar leerlo y no lo entiende nadie. Es como se necesita el abogado o el lingüista experto. El abogado para que lo enrede y el lingüista para que lo desenrede. Eso Los es. abogados son expertos en engañar, engatusar y ponerle nombres y eufemismos a las cosas para que no... Además, Casi todos. además que acá en Qué Colombia, pena si que hay abogados. una cosa es la ley y otra cosa es la interpretación de la ley. Muy cierto. Esta pregunta es para el biólogo. Para el biólogo. Yo una vez vi un comercial, era de otro país, que decía que se habían inventado un aparato que usted le ponía a un perro y le decía si el perro tenía hambre, o si el perro tenía sed, o si quería salir. Entonces yo dije, sospechoso. Claro, después se encontró que era una scam. Entonces mi pregunta es, cuando un animal se comunica con un perro y ladra, es tan, lo que quiere decir es tan digámoslo así, específico, que si existiera un aparato, si conociéramos todos los sonidos que produce, qué significan, se podría generar un aparato así, o no es posible. Digamos con aves, ¿tú qué dices? Sí, pues eso es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta y realmente yo tengo 2 perros. No, o sea, no, realmente uno se llama Darwin, de hecho. Darwin. La historia, ¿Y el otro de Darwin, Wallace? la historia de Darwin es buena. No, necesitamos un Wallace también para balancear la vaina. Pero Catalina no deja. Y es impresionante porque, digamos, por un lado está como pues la pregunta de eso, queremos entender qué es lo que están diciendo, lo cual es muy difícil porque no tenemos un sistema sensorial ni un cerebro así, entonces siempre va a estar muy sesgado a lo que nosotros creemos como humanos. Pero ya hablando de los perros en particular, porque a mí siempre me han gustado los perros, muchas veces ellos ladran, bueno, dicen un montón de cosas, pero a veces Darwin me mira y me dice como te quiero, y yo como que yo también te quiero. ¿Cómo crea usted un aparato para traducir eso? Entonces la vaina ya trasciende si uno le da, yo una vez tuve un conejo y ese conejo parecía un perro, porque le dimos tanto cariño que el man ya miraba y era como igual una relación. Entonces se establecen como reglas de comunicación y un lenguaje que realmente crear un aparato para traducirlo es muy, muy, muy difícil, yo creo. Sin embargo, digamos, trayéndome del área pasional al área racional, uno puede hacer un montón de experimentos para tratar de entender qué esta señal a qué tipo de contexto está asociado. Y hay un montón de ejemplos muy bonitos en la naturaleza de cómo muchas señales han evolucionado, inclusive no para comunicarse entre animales de la misma especie, sino entre animales de diferentes especies. Y está relacionado con la depredación, que es algo que en la naturaleza, usted sabe, selección natural es, si se lo comen, se acabó. Entonces hay un montón de estrategias súper bonitas para tratar de, entre las presas, defenderse de los depredadores. Sí, porque yo lo decía desde el punto de vista, como yo estudio ranas, y las ranas tienen una comunicación mucho más simple que las aves, pero las ranas se comunican más. Entonces uno a veces escucha como, lee como, no, ese cierto canto está en el contexto de agresión, o cierto otro canto está en el contexto de reproducción. Entonces uno podría teóricamente entrenar un algoritmo de inteligencia artificial, de machine learning o algo, para decir, siempre que canta así, esto es agresión. Así que después usted, si no sabe, bueno, en el futuro, digamos. Pero eso depende de la especie. Claro, depende de la especie. Casi que, o sea, nosotros somos una especie y estamos hablando de un lenguaje, pero hay ¿cuántas especies en el planeta? Muchas. Sí. Y casi que cada una tiene una estrategia de comunicación totalmente diferente, que ha evolucionado y es el producto de un montón de cosas que operan por millones de años. Entonces la respuesta es, depende de la especie. Hay especies que aprenden, inclusive hay especies que imitan los cantos de otro montón de especies, de pronto para mostrar inteligencia. Y entonces cantan, o sea, hay una especie que es una mirla en la Amazonía, se llama Turdus laurensi,
y un tipo muy interesante se llama Ted Parker, un gringo que se dedicó, el tipo hizo primer semestre de la universidad, no estaba y no sirve para nada, y se dedicó a caminar por toda América grabando pájaros. El tipo llegó a la Amazonía y empezó a grabar esta mirla y documentó que esta mirla imitaba el canto de 180 especies diferentes. Ese era políglota, no sé si lingüista, pero políglota sí era. Y entonces, y la pregunta es, bueno, ¿para qué un animal imita tantas especies? Los indígenas dicen que si uno tiene un hijo medio brutico, uno coge esa mirla, hace un caldo y se lo da y el tipo se vuelve inteligente. Porque tiene como referencia a eso. Claro. Pues yo tengo una pregunta con respecto a eso, y es una discusión que siempre se ha dado en la lingüística, es si lo que estos sistemas de comunicación de los animales son lenguajes. ¿Por qué? Porque si se le compara con el lenguaje humano, nosotros hacemos muchas cosas con el lenguaje que los animales no hacen: echar chismes, hablar del pasado, inventar ficciones, hablar de sentimientos, y muchos dirían que lo que se da en la comunicación de animales son conductas aprendidas, y no son producto de la creatividad. Bueno, no sé, eso es... bueno. Yo lo que yo creo... ¿Algún es creativo o no? No, y lo que yo creo es, digamos, cuando usted está en campo y usted sigue un micro y ve cómo se comunican entre ellos, o sea, uno se da cuenta primero que viene de allá, y luego que yo creo que eso tiene un sistema de comunicación muy sofisticado, mucho más de lo que nosotros creemos, creo yo. En las aves en particular, que es lo que yo estudio, hay unos sistemas súper interesantes, digamos, volviendo al cuento de la depredación o la selección sexual. E inclusive, digamos que nosotros somos como muy mecanicistas y sí, estamos buscando líneas por todos lados. Pero hace poquito un tipo publicó un libro que se llama La evolución de la belleza, haciendo referencia a todo lo que decía Darwin de la belleza, evolución, naturaleza, lo que sea. Y yo lo que creo es que a veces, no sé si echen chistes o no, pero muchas veces los pájaros cantan porque les gusta, lo disfrutan. Entonces el hecho de que no podamos medir así con precisión ese tipo de respuestas o lo que están pensando, entre comillas, no quiere decir que no exista. Entonces, y lo que le digo, son miles de especies que están allá afuera y cada una evoluciona un sistema de comunicación totalmente diferente que no entendemos. Que el nuestro sea más complejo, más sofisticado, o qué sé yo, de pronto sí, pero que no hayan sistemas muy elaborados y muy interesantes en la naturaleza, no creo, porque no los podemos medir. Y esa es la vaina que eso realmente es muy interesante. Incluso bueno, yo quería hacer un comentario. Es que oigo a Oscar que él usa mucho la palabra imitación, que tal especie imita a otra, este pájaro imita al otro. Pues hay una discusión con respecto a, por ejemplo, cuando se le enseña a las computadoras a hablar. Yo creo que se parece como cuando se le enseña a hablar a un loro, ¿cierto? Realmente, hasta cierto punto... ¿Quiere cacao? El loro no está entendiendo, sino que él está imitando. Pues realmente a las computadoras hacemos lo mismo. ¿Cómo hacemos para que parezca que son personas? Pues les damos muchos ejemplos para que aprendan a imitar. Así como al loro se le dice quiere cacao, o al loro que le dicen gol de América, hasta que aprende a decir gol de América. De la misma manera se le da muchísima información, pero esa información digamos está en términos de textos, en términos de audio que producimos los humanos, y la máquina termina siendo un imitador de los humanos. Bueno, eso a veces va como en contravía de, por ejemplo, de las concepciones. Bueno, es casi, mejor dicho, es que casi lo pongo aquí como pregunta. Nosotros, los humanos, ¿somos como el loro? ¿También somos una máquina de imitación? Bueno, sí, pues, creo que el sitio está bien. Bueno, para hacer esa pregunta. Sin embargo, hay un punto, y es, tal vez ustedes han oído hablar del test de Turing, que son los test de inteligencia artificial. Aparentemente, dentro de unos años vamos a llegar en el que la computadora va a ser una máquina que va a imitar también al humano, que el humano no va a poder distinguir, ¿no? O sea, no es tanto como que repita gol de América. Ya hemos llegado al punto en el que máquinas imitando literatura, por ejemplo, ya ahí tenemos una computadora que produjo una novela. Entonces, ¿cómo? Pues imitando las novelas.
tenemos Rembrandts dibujados imitando a Rembrandt, mostrándole muchos cuadros de Rembrandt. Bueno, ¿qué va a pasar el día en el que realmente estas máquinas de imitación que estamos haciendo para imitar el lenguaje y imitar otras cosas en la inteligencia artificial, no podamos distinguir entre la imitación y la realidad? Una persona no es eso, o sea, un niño chiquito no empieza a imitar a los grandes hasta que ya no se puede distinguir porque ya es igual que los grandes. Entonces, bueno, ¿somos máquinas de imitación o hay algo allá raro que la imitación nunca podrá ser el humano? ¿Puedo hablar? Pues, Claro. gracias. Yo estoy de acuerdo, o sea, necesitamos la imitación. Tenía que ponerlo, ¿no? Necesitamos la imitación para aprender el lenguaje, pues eso pasa con los bebés, ¿no? Pero llega un punto en que dejamos de imitar y empezamos a producir y somos espontáneos y creativos. Eso todavía las máquinas no lo están haciendo. Esa es la diferencia que estamos teniendo entre los humanos y las máquinas. No sé si lleguemos allá. ¿Y la novela? Pero la novela es una agrupación de cosas con la que ya está. O sea, creó cosas nuevas. Es decir, puso su pensamiento. Y además hay intención, es que eso es una cosa muy importante. Ustedes dan el ejemplo del loro que aprendió muchas palabras y demás cosas. Voy a usar una grosería, me disculpan. Por ejemplo, yo soy de Boyacá, un vecino tenía un loro y el loro aprendió groserías. Entonces el loro aprendió a decir hijo de puta. Claro, obviamente, imitó y decía y era muy chistoso, pero cuando nosotros decimos hijo de puta, o sea, cuando queremos insultar a alguien, cuando nos quemamos para, no sé, para aliviar el dolor, una cantidad de cosas. Se necesita de la intención, o sea, parte de la comunicación, parte de cuando nosotros hablamos, hay una intención detrás de lo que comunicamos, hay un efecto y demás cosas. Cuando uno escucha a un loro imitando o repitiendo estas cosas, simplemente está repitiendo unos fonemas, una secuencia de sonidos que probablemente en algún momento el hijueputazo del loro coincida con no le dieron el cacao o lo que sea, pero o la máquina, pero la máquina es producto de una programación, o sea, la máquina va a decir, voy a crear hoy una obra de arte. No, pues probablemente lleguemos algún día ya, pero creo que como estamos hoy en día, no. Entonces es una cosa bien importante para tener en cuenta. Por eso mi pregunta también con respecto a los animales, o sea, los animales están hablando, están comunicándose a partir de un deseo o a partir de una necesidad que hay que satisfacer, que es en inglés se dice el drive, la necesidad, el sexual drive, alguna cosa por el estilo. Entonces es muy distinto. Ahí llegamos a un punto que es bien interesante, es como nosotros siempre queremos ser como, nosotros somos diferentes, somos una cosa diferente a la naturaleza, pues que allá venimos, ¿verdad? Entonces, bueno, pero antes de eso quería hacer una pregunta y es, ¿qué es información? ¿Ustedes cómo definen la información? ¿Qué es información? Sí, o sea, ¿cómo define esta información? Y con esto llegamos al break de los noticias. Yo no preparo esa respuesta. No, pero es fundamental, porque si estamos hablando de lenguaje de comunicación, estamos hablando de información. Yo estoy transmitiendo una información que está cifrada en unas señales y unos códigos. Y esa es la esencia de todo este punto. La comunicación, entonces tenemos que hablar y definir qué es la comunicación. ¿Qué es la información? También la comunicación. Sí, la comunicación es la transferencia de información. ¿Qué es información? ¿Sí conocen la teoría de información de Shannon? Sí. ¿Sí? ¿Qué dice? Recuerdo que cuando se está hablando del canal de información, hablaba de reducir la incertidumbre entre el emisor y el receptor. Más sencillo, el tipo era un genio. Ajá. Entonces, fíjese, lo que dice, ¿sabe qué es un bit de información? Sí. Listo. Si yo estoy dando una palmada constantemente, ahí no hay información. En el momento que yo pare, eso es un bit de información. Ahí ocurrió algo. Cambió. Eso es un bit de información. Según la teoría de Shannon. Y el ruido es la máxima información. El ruido es bien interesante, porque es necesario. Y el silencio también. El ruido blanco es la máxima Les voy a poner información. un ejemplo. Hay un personaje, un argentino que se llama Gabriel Milvin, que es un tipo que trabaja con siringes de aves. Y el man es un físico tan teso que construyó unos modelos físicos donde el man, a partir de las medidas de la siringe de un pajarito de X, lograba construir un canto tan puro y tan perfecto, digamos, tan bueno, modelado, sí, físicamente, puros modelos matemáticos ahí,
Y el canto era tan puro que el pájaro no lo entendía. Y el man le metía un poquito de ruido detrás y ya el pájaro entendía el canto. Pero yo no entendí su pregunta, claramente me corchó, lo acepto. Pero si usted está asumiendo que comunicarse es solamente transmitir información, creo que está cayendo en un error de funcionalismo. O sea, no, hay una teoría Entonces, de ¿cómo Jacobson que habla de las funciones del lenguaje. Y el lenguaje no solamente se usa para transmitir información, el lenguaje también Para se utiliza manipular. para la función fática, para crear vínculos sociales, por ejemplo. Está la función connotativa, que es para causar un efecto en el oyente. Probablemente yo no le quiero dar información a usted sino sacarle la piedra, y puedo usar el lenguaje haciéndolo. Pero- Sí, entonces, Si quiere, le saco la piedra también. y entonces no entiendo la pregunta del por qué, ¿a dónde iba la pregunta? O sea, No, por si eso. usted me defendió y claramente demostró que yo no puedo demostrar que es información. Usted ¿verdad? habló de información y bueno, pues definamos qué es información. Ah, bueno. Mira, pues para mí, Sí. digamos, en lo que en el mundo en que yo me muevo, que es el mundo animal, Ajá. más afortunadamente, es, sí, ahí estamos tratando de entender, si yo soy un parito, un miquito, lo que sea, estoy enviando una señal, hay una información asociada. Voy a poner un ejemplo. Ujú. Nosotros todos somos unos pajaritos que estamos en el bosque, ¿vale? Y hay un depredador que está volando. Ujú. Y el depredador viene, yo lo veo. Yo le digo a todos ustedes, "Ey, pilas que hay un depredador", ¿sí, no? Y ustedes se esconden. ¿Sí? Hay una función y una comunicación, digamos, una información que está asociada a un depredador, yo la envío y ya, todos se esconden, ¿vale? Pero usted está, perdón que usted está cayendo en un error que está tratando de definir información usando la misma palabra información. O sea, ¿cómo definiría usted información? En este contexto hay un depredador ahí. Y yo le estoy diciendo a todo el mundo, "Ey, pilas que hay un depredador, escóndanse porque lo voy a comer". Ok, Ahí hay información, ¿no? dato. ¿Y cómo? Sí, bueno, un dato, pues, hay información. ¿Ah? Pero seguimos sin definir información. Ahí estamos que en un problema de. Digamos, de listo, lingüistas. información. Volvemos a la teoría de Shannon. Si no está pasando nada y te sigue el mismo bit, Ajá. no está pasando nada. Cuando llega el depredador, cambia algo. Ahí hay un bit de información, porque está el depredador. Pilas, escóndanse. Ajá. Pero podría uno decir que es una señal que puede ser acústica, Claro. que puede ser emocional, que cualquier tipo de señal que lleva un mensaje. O sea, porque puede ser verbal, pero puede no ser verbal. Pero Puede yo a eso que agregaría también, o sea, si estamos usando el ejemplo del sonido como información, yo también puedo decirle que el silencio es información. También. De hecho, el que calla otorga. Tenemos eso, digamos, en una conversación el silencio también informa. Bueno, ¿qué les parece si discutimos la información en el break y volvemos en unos minuticos? No se vayan a ir, porque continuamos con la trivia. Esta pregunta es para Paula. Yo tengo una amiga que se llama Carolina y ella estudió biología conmigo y empezó a hacer un doctorado después en Estados Unidos y desafortunadamente tuvo un accidente cerebral y le dio afasia. Entonces nosotros hicimos un video, la entrevisté y nos contó de qué se trata la afasia. Y ella me decía que la afasia es algo muy particular porque ella, después de ese accidente, se le olvidó hablar. No podía hablar, no sabía cómo hablar, pero entendía todo. Entonces ella me decía que era muy duro porque la gente creía que ella no entendía, entonces no le hablaba, ¿cierto? Y ella decía que con el tiempo, ese daño cerebral que tuvo en un hemisferio como que lo fue aprendiendo con el otro, algo así como súper... Y ya logra comunicarse incluso en inglés también. Entonces mi pregunta es, ¿cómo funciona el lenguaje en el cerebro? En el cerebro hay un punto que tú puedes señalar ahí está el lenguaje, o es como en todo el cerebro, o en un hemisferio, o en el otro. ¿Cómo es el asunto del lenguaje y del cerebro? ¿Y cómo se estudia? ¿Cómo se estudia la relación entre cerebro y lenguaje? Pues desde las afasias, que es la pérdida, o sea, la pérdida del lenguaje que puede ser hablado o en la comprensión del lenguaje por un traumatismo en el cerebro, se ha entendido mucho cómo funciona realmente el cerebro y el lenguaje. ¿Se acuerdan que hablamos sobre qué tan plástico es el cerebro? Y les decía que es como plastilina, se moldea y se puede hacer cambios. Pues la ventaja en algunos casos, no en todos, y dependiendo del daño que hay en el cerebro, es que otras partes del cerebro pueden asumir ese rol que tenía la parte dañada en términos del lenguaje. Usualmente, no sé si ustedes saben que decimos que todas las personas tienen el lenguaje en el lado izquierdo del cerebro, ¿cierto? Y entonces que si uno es diestro es porque el hemisferio izquierdo es el que domina el cerebro. Aparentemente,
los estudios con electroencefalografía y con, ¿cómo se llama esto? MRI. Resonancia magnética nuclear, gracias. Nos ha mostrado que el hemisferio izquierdo, una parte que se llama el lóbulo temporal, aparentemente es más grande en general, porque ahí hay una parte específica que recibe toda esta información acústica, todos estos sonidos y los procesa. Sin embargo, esa es una parte muy pequeña, porque con toda la información que hemos compartido hoy, información hablando verbal y emocional, nos hemos dado cuenta que el lenguaje no es solamente esto de transmitir sonidos y palabras, sino que también tiene que ver con los gestos y también tiene que ver con las emociones. Por tanto, no solo el lóbulo temporal está involucrado en esto. Entonces hay unas conexiones con la parte frontal que nos permiten controlar lo que vamos a decir, cómo lo vamos a decir, pensarlo, el tono, ¿sí? Cómo sale a través de los articuladores. Cuando hay una afasia como la que nos plantea Carlos, lo que se daña es esa parte, no que recibe la información, sino la que permite, ya me lo voy a comer, la que permite, sí, mejor, ajá, la que permite que el sonido salga de una forma coherente, organizada, ¿sí? Entonces, cuando una persona tiene afasia expresiva, que sería que se daña una parte que puede ser el área de Broca, la persona no puede producir las palabras, pero no quiere decir que no entienda. Sin embargo, hay otras afasias que implican un daño de ambas áreas, y entonces ahí sí puede que no entienda y no pueda expresarse, y a su vez el otro daño sería que no puede comprender, pero puede expresar, y cuando expresa, como no comprende, pues entonces esa expresión también está alterada. Lo que hace el cerebro en muchos casos es compensar, es aprender de nuevo y desarrollar el lenguaje, probablemente no con la misma eficiencia y la misma fluidez de antes, pero logra ser comunicativo, que finalmente es lo que necesitamos que el lenguaje nos dé, ¿cierto? La posibilidad de comunicarnos. O sea, el cerebro no es una sola cosa, sino está... Por eso dicen que a veces que alguien en estado de coma puede de pronto escuchar y entender. Así aunque no pueda manifestarlo. Así no pueda manifestarlo. Wow, o sea, esa área me parece fascinante. Computadores. ¿Su merced qué cree? Porque se dijo que la cosa iba a ir mejorando, ¿cierto? Algunos dicen que va mejorando de manera exponencial, ¿sí? Exponencial. Otros dicen que no tanto. Pero los avances, por lo menos la ley de Moore dice en tecnología que sí, que es exponencial. Y entonces uno podría preguntarse, oiga, pero entonces todos aquí los que dictan inglés, eso ya no se va a necesitar, porque si yo tengo mi computador en la mano, en 20 años, un aparato que me permite hablar en cualquier idioma, ¿yo para qué quiero aprender inglés? Eso es un tema polémico. ¿Su merced qué cree? ¿Que si vamos a llegar a ese punto o en realidad eso es carreta? Bueno, sobre la velocidad del avance. Bueno, en los años 50, cuando se empezó a hacer los primeros sistemas de traducción automática, los que hicieron el primero traducía muy mal, palabra a palabra, y hicieron una estimación de que en 5 años iban a tener el problema resuelto. Y bueno, creo que han pasado 60, 70 años y todavía no está resuelto al 100%, pero está resuelto bastante. O sea, todos usamos el traductor de Google o cualquier otro de los traductores disponibles que hay y hacen muy buen trabajo. Sí, que qué tan cerca estamos de construir a C-3PO, al robot de Star Wars. Estamos cerca realmente. Lo que estoy viendo es que a C-3PO lo vamos a discriminar, pues porque así sea igual, se comunique igual que un humano, y si no lo viéramos así brillante y nos diéramos cuenta que evidentemente es un robot, siempre lo vamos a discriminar. Es que usted no es creativo, es que usted es solo un imitador. Pero sí, yo creo que
que va a llegar el punto en el que, pues sí, muchas de las profesiones que conocemos o muchas de las necesidades que tenemos nosotros ahora de aprender muchas lenguas o los trabajos de enseñar las lenguas, probablemente, y pienso que de pronto para bien de la humanidad, pues porque la existencia de muchas lenguas, pues digamos que es algo innato, es algo cultural en los hombres. Con la globalización nos presionan a que haya una sola lengua, que todos aprendamos inglés. Si tenemos máquinas que nos comunican entre todos sin importar la lengua que tenemos, pues eso va a ser un gran paso para la humanidad, a mí me parece. O sea, realmente va a ser la comunicación entre todos los humanos, lograrla finalmente sin que tengamos que todos hablar una sola lengua. Pues eso va a ser, pues espero vivir para verlo. La réplica de Ricardo. Sí, yo no estoy muy de acuerdo con algunas cosas que usted ha dicho. O sea, sí estoy de acuerdo con que la traducción ha mejorado enormemente, sobre todo si uno ve la traducción del inglés a otras lenguas o de lenguas que son muy comunes. Lenguas a las cuales los computadores tienen acceso porque pues están bien representadas en la internet, las mayoritarias, francés, inglés, italiano y demás. No es con un ánimo de pelear en nada de esto, sino que es que recientemente, claro, yo como profesor de inglés, soy más profesor de inglés que cualquier otra cosa, y ante la inminente aparición del traductor Babel, que anunciaron hace como 2 años que definitivamente se lo ponen en el oído y usted escucha una cosa y ya se quedó todo el mundo sin trabajo. No han vuelto a decir nada de eso, número 1. ¿Cuál traductor, Número 2, perdón? ¿Babel? Babel, que era o sea, Google nos va a arruinar a todos los profesores de lengua porque ya no se va a poder enseñar, porque pues ya la gente se pone esto. Esa era la idea, no volvieron a hablar de esto. Yo los quiero invitar a ustedes que usen Google y busquen una página que se llama teachyoubackwards, así.com, que es un lingüista computacional que se metió a ver la eficiencia de las traducciones de Google y hacía traducciones reversas. Y eso que nos han querido vender, yo creería que un poquito como fake news de la gran eficiencia y prácticamente los computadores ya pudieron dominar el lenguaje natural, parece que no es tanto. Sí ha avanzado muchísimo, sí, sobre todo en cosas digamos que son muy esquemáticas, como los reportes técnicos, como un artículo científico, usos del lenguaje que son muy formulaicos, que digamos dependen de ciertas fórmulas, sí, pero en usos creativos, en usos cotidianos, usos metafóricos, parece que la cosa no es tanto, y han hecho muchos experimentos en los que simplemente hacen la traducción, por ejemplo, del inglés al chino, después viceversa y a otras lenguas, y se pierde el sentido y no se gana muchas cosas. Entonces, es una de las cosas para mirarlo como con pinzas, porque parece que no es tanto. De nuevo se llama Teach You Backwards, como enseñándote de para atrás, una cosa así en inglés. Hace un mes tuvimos el Café Ciencia sobre la música, la ciencia de la música, y también tocamos ese tema porque hace rato, incluso mucho antes que los traductores, se inventaron máquinas que hacían música. Y yo hice la pregunta, pues si ya hacen música, ¿para qué los músicos? Y también surgió una respuesta similar, y es que puede que la máquina lo haga, pero no lo está haciendo no está mostrando todas las posibilidades, Es limitado. y la gente no creo que vayan a ver a una máquina en concierto, pues. Porque termina siendo muy sintético. Todo. Sintético. Y eso ya es... Su merced, hágale así a ver si está funcionando ese micrófono. Hola. Así. Isabel, ¿qué es eso de la universalidad del lenguaje? ¿Lenguaje universal? ¿Cómo así? ¿Cómo es la cosa? Vale, pues es una teoría. No sé si varios de ustedes han escuchado hablar de Chomsky.
fans de Chomsky. Tiene muchos fans aquí. Bueno, básicamente es muy interesante porque es una teoría que viene, no necesariamente viene de Chomsky, pero es la persona que es más famosa al respecto, por decirlo así. Lo que plantea esta teoría es que las lenguas tienen unas características en común y unos rasgos muy particulares. Entonces, rasgos, por ejemplo, los verbos, rasgos como la organización de las palabras. Uno tiene que organizar las palabras en todas las lenguas de una cierta forma. Cada lengua va a organizar las palabras diferente, pero todas las organizamos. Uno no puede hablar sin unas reglas preestablecidas. Si bien de pronto en los ancestros nuestros no había tanta claridad en esas reglas. Características de la universalidad también es que hay unos sistemas de sonidos, ¿sí? Entonces tenemos algo que se llama el alfabeto fonético internacional. Entonces hay unos rasgos que compartimos y eso garantiza que podamos aprender varias lenguas. Entonces seguramente muchos de ustedes han intentado o han estado en un salón de clase para aprender una lengua distinta a la que ya hablan y han tenido un enfoque que va de una gramática, de una pronunciación, ¿sí? Estas son cosas que se pueden entender como universales en las lenguas. Dicho esto, dentro de esas características hay un sinfín de particularidades y ahí es donde la cosa se pone interesante, cuando empezamos a entender que cada lengua funciona distinto, pero hay como si compartieran una estructura, por decirlo así. Fascinante. Porque es que yo siempre me pregunto eso, como ¿cómo yo me puedo comunicar asumiendo que varias lenguas evolucionaron independientemente? Porque si descendieran todas de una, pues sí entendería. Pero si evolucionaron independientemente, ¿cómo yo me puedo comunicar? ¿Cómo puedo yo traducir eso a mi idioma si son independientes? Por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir eso es una mesa en dos idiomas? Es como, para mí siempre es como ¡wow! De hecho, una de las razones, tú puedes de pronto elaborar sobre el procesamiento natural del lenguaje. Una de las razones por las que funciona el procesamiento natural del lenguaje es porque existen estas características universales. Existe algo que llamamos los lingüistas sintaxis. La sintaxis es el orden de las estructuras. Entonces, sin ese orden uno no podría programar. De hecho, los programadores utilizan la sintaxis para construir gran parte de su código. Entonces, todas las lenguas van a tener, por ejemplo, una sintaxis o una manera de organizar, incluso las lenguas de programación, Java, etc. Algo muy interesante que quisiera mencionar y es que nosotros cuando empezamos a aprender varias lenguas empezamos a entender que esto funciona así. No quiere decir que sea más fácil aprender una tercera, cuarta, quinta lengua por eso, porque todas las lenguas van a tener formas distintas. Entonces uno se puede aventurar a aprender lenguas más difíciles. Entonces yo puedo ser hispanohablante y decir un día, bueno, metámonos a aprender chino, mandarín. El hecho de que yo ya hable, por ejemplo, inglés, francés, portugués y me meto a aprender chino no quiere decir que vaya a ser más fácil el chino para mí. Pero me va a ayudar a comprender muchas cosas del funcionamiento de la lengua, de la lógica del funcionamiento de ese sistema lingüístico. Esta pregunta es para Oscar. Cuando uno escucha diferencias entre la comunicación humana y el resto de animales, dicen, por ejemplo, uno escucha que los animales no tienen como un lenguaje simbólico, comunicación simbólica como nosotros. ¿A qué se refiere eso? Y a veces uno escucha, no, las abejas tienen comunicación simbólica, sí. ¿Qué es esa vaina? Bueno, le voy a responder la pregunta, pero antes es que estaba pensando ahorita en lenguaje humano y quería como compartir algo y es, yo sí he tenido la oportunidad de estar como en el mundo indígena, en la Amazonía. Y ¿En dónde, perdón? En la Amazonía, en el Daupés, en el Caquetá, en Leticia. Y hace como 10 años me tocó ir a buscar una guacamaya azul. Una guacamaya azul que ustedes se vieron esta película, ¿cómo se llama? La de Río, no es esa especie, es una parecida que hay en Brasil. Y entonces yo me fui al Baupés 3 semanas a buscar una guacamaya azul. Entonces estaba buscando una guacamaya azul. Después de una semana de estar buscando una guacamaya azul me dijeron, pero es que el azul aquí no existe. El azul, la palabra que utilizaban allá ellos para azul era la misma palabra para verde. Porque cuando usted mira para arriba en la selva, todo es verde. Y eso es muy interesante porque a pesar de que a veces, digamos,
pensando en un idioma así como general, de experiencias, de que es una mesa, lo que sea, pero depende también mucho de esos sesgos sensoriales y cerebrales con los cuales cada quien crece. Y eso es un ejemplo bonito. Y otro ejemplo bonito es, muchas veces estaba yo ahí echando mambe con indígenas, y ustedes saben, ellos no escriben, ellos hablan todo el tiempo. El mambe le da poder a la palabra, y eso es muy importante para ellos. Y ellos cuentan historias, digamos, si el jaguar canta, si el jaguar está pujando, se cuenta la historia del jaguar. ¿Y la historia del jaguar cuál es? El jaguar fue gente, y que se come este animal, pero este animal se come esa fruta, y esa fruta le da a la polilla X. Una vaina así que es pura ecología. Entonces, muchas noches llegábamos como a las 11 de la noche ya con la, como dicen allá, templando cachete, con los cachetes llenos de mambe. Y un momento decía don Elías, que era el viejo pues de la comunidad, decía, hey, ustedes ya hasta aquí llegan, porque aquí para adelante vamos a hablar en idioma. Entonces decíamos, no, pues no, está buenísima la charla, pues ¿cómo así que nos va a mandar a dormir? Decían, no, es que de aquí en adelante ya vamos a hablar en idioma y usted no va a entender. No, tradúzcame. Decían, no, es que hay sensaciones y experiencias que usted no conoce, y por más que le definamos esto, usted no lo va a entender. Y eso es bien interesante, ¿no? Porque es por más lenguaje y por más vocabulario que uno tenga, hay cosas que uno no ha vivido, equivalencias o lo que sea, y si usted no la ha vivido, pues no lo va a entender, por más ejemplos que le ponga. Ahora sí, ¿cuál era la pregunta? Se me olvidó, no mentiras. La pregunta era lenguaje simbólico y los animales, ¿y eso qué? ¿Qué es un lenguaje simbólico? ¿Eso qué es? No, por eso, ¿qué sería? No entiendo No, usted es el experto, yo no sé. No, eso sí me la puse de para arriba, güey. ¿Quién aquí sabe qué es el lenguaje simbólico? A ver, sin mal no estoy. Definámoslo y ahí ya... Definamos la definición. Pues por ejemplo, cuando hablamos de violencia simbólica, digamos que una violencia literal sería cascarle a alguien, darle un puño de más cosas. La violencia simbólica es hacer sentir mal a la otra persona con alguna cosa que no necesariamente es el golpe. Como el bullying. Sí, este tipo de cosas. Entonces, símbolo viene de signo, bueno, los signos es una cosa que representa a otra para alguien. Entonces, la evocación de cosas, para nosotros tenemos muchos símbolos, se dice que nuestras palabras son simbólicas, es decir, por ejemplo, yo digo la palabra papá y papá no se parece o sea, la palabra papá como tal no se parece a un papá, o la palabra perro no se parece a un perro. ¿Cómo es que se llaman esas palabras que sí se parecen? Esas son las onomatopeyas. Onomatopeyas. Sí. Como un ejemplo de onomatopeya. Pum. Pum. Ok. Bang. Todas esas cosas. Listo. Sí, entonces representa otra cosa. Entonces un perro no tendría lenguaje simbólico. ¿O sí? No sabemos, no se sabe. Más bien no sabemos. Porque como dicen que las abejas, ellas pueden comunicarle a las otras abejas, Sí. mire, si yo bailo así, quiere decir que la flor está a ese ángulo hacia allá y a tal distancia. Eso se llama, en lingüística se llama deíctico, depende del aquí y del ahora. Es decir, hay un estímulo, algo, entonces se puede ver aquí, se puede ver ahora, se le puede apuntar a eso. Mientras que las cosas que no están ni aquí ni ahora, sino están en otro momento, en otro lugar, en el pasado, eso son, pues, cuando nos referimos a eso, nos referimos con símbolos. Entonces lo evocan. Entonces, y eso, para muchos, eso no lo tienen los lenguajes animales, sí el lenguaje humano. Me surge la curiosidad, si me es biólogo, ¿no? Uno siempre escucha que las plantas no se comunican. No, eso sí, pero parece que sí. Y es más, ahorita leí un artículo de como un mes donde algunas plantas sentían la vibración del polinizador y lo que hacían era botar más néctar para que el man llegara y se enganchara. Las plantas botaban más néctar cuando escuchaban... Cuando sentían la vibración del polinizador de una abeja, botaban más néctar. Y también he visto que hay las micorrizas, todos esos hongos que están ahí como medio por debajo de la tierra, parece que son canales de conexión entre las plantas, que es súper interesante. ¿Qué otras cosas chéveres hay en animales de comunicación? Porque uno escucha que hay vibraciones o ellos ven cosas que uno no ve. De hecho sí, bueno, ya que vamos a hablar de la dimensión visual, y es algo súper bonito porque nosotros tenemos orejas y esto es parte de la evolución de los mamíferos porque vivimos millones de años en la oscuridad, entonces esto nos permite como amplificar más las señales acústicas. Entonces, si se fijan, un caballo está todo, cuando un caballo mueve las orejas para todo lado, está tratando de maximizar la percepción de señales acústicas. Pero las aves, que yo no sé si ustedes saben, son dinosaurios, ellos nunca vivieron de noche como nosotros. Nosotros perdimos
unos receptores en la retina, pero las aves no. Entonces las aves perciben el ultravioleta, por ejemplo. Entonces ven colores que nosotros no vemos. Los murciélagos escuchan sonidos que nosotros no escuchamos. Las polillas escuchan y producen sonidos que no escuchamos. Los tetigones, que son unos grillitos de chiquiticos, producen sonido ultrasonido. Entonces hay un montón de cosas que ni siquiera escuchamos. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la realidad es hay un montón de partículas vibrando ahí, ondas mecánicas y electromagnéticas, y dependiendo del sistema sensorial que tengamos, pues eso define nuestra realidad. Y es bien interesante. Entonces, quién sabe, puede ser que tengan unos lenguajes súper complicados, pero no sabemos porque no lo podemos percibir, no tenemos el aparato, pues que... Sí, los tenemos. O sea, estamos grabando, ahorita se puede grabar hasta 300, 200 kilohertz, y hay animales que producen sonidos, y ahí es bonito porque se puede hacer experimentos y entender cómo han coevolucionado los murciélagos y las polillas. Pues eso es otra historia, no es lenguaje, sino es como esa carrera de depredador-presa, que es lo que nos mantiene vivos finalmente. Wow. Ricardo, ahora sí hablemos de cómo nos manipulan. Fake news, cacerolas, todo esto, ¿qué tiene que ver el lenguaje y la comunicación con esto? Bueno, arranquemos con una cosa. Se habla mucho de fake news y en el español tenemos una palabra muy bonita que es una sola palabra y se refiere a las noticias falsas, y es la palabra paparrucha. ¿Cómo es? Paparrucha. Papagucha. Paparrucha, búsquenla en el diccionario de la RAE, es noticias falsas. Claro, como tiene una H, a la gente les suena feo y entonces mejor más sofisticado decir fake news. Pero sí, tenemos la palabra paparrucha. Y bueno, de lo que les hablaba en algún momento era, pues, en la lingüística aquí para qué sirve, o sea, analizar el lenguaje, analizar lo que se está tratando de decir, pues yo creo que tiene que ver mucho. Y sobre todo en este momento que estamos viviendo, no solamente en Colombia, sino en el planeta, en el que hay redes sociales, en el que hay canales de amplificación de lo que se escribe y de lo que se dice, que hay gente que está en el poder, que tiene unos intereses muy específicos, llámese políticos, llámese corporaciones, de transmitir un mensaje en la manera que ellos quieren. Y entonces, a mí me ha llamado esto mucho la atención de entrar a ver cómo, por ejemplo, los periódicos colombianos, y pues a partir de mi interés en la lingüística de corpus, que, bueno, es una tradición que viene de Estados Unidos y de Gran Bretaña, que en la lingüística de corpus, estoy utilizando un resto de terminología, les explico. La lingüística de corpus está muy cercana a la lingüística computacional. Un corpus lingüístico es una colección de textos, así de sencillo. Y hay mucho interés en la gente que hace lingüística de corpus, usar computadores para analizar el lenguaje, en ver cómo la prensa británica, la prensa americana, la prensa colombiana, de alguna manera ha servido o ha sido utilizado por el status quo, por las corporaciones, por los grupos políticos, los grupos económicos, para transmitir los mensajes que ellos quieren transmitir a la gente. Entonces, hay muchos estudios en los que se analizan, por ejemplo, cómo en los periódicos se están representando grupos políticos. Uno sabe que los periódicos a veces van del lado de ciertos... hay periódicos de izquierda, periódicos de derecha, periódicos que pertenecen a grupos empresariales, y lo que ven es que las noticias, a pesar de ser objetivas, una noticia, ¿qué es una noticia? Una noticia es el qué, cuándo, cómo, dónde. Entonces, ¿qué pasó? ¿Dónde pasó? ¿Quién dijo? Demás cosas. Pero las formas como están escritas las noticias, de alguna manera están sirviendo para algunos intereses. Doy un ejemplo muy concreto, así como para no ser tan general. Hay unos análisis en la prensa británica de cómo se están representando a los inmigrantes. Digamos, es una cosa que la podemos comparar mucho, por ejemplo, porque nosotros estamos teniendo este fenómeno con todos los venezolanos que están viniendo a Colombia. Entonces, los analistas del discurso que han visto esto en la prensa británica han visto que la palabra inmigrante como tal se ha matizado. Cuando digo matizado es que se le ponen unas palabras alrededor de ella para representar a los inmigrantes como un grupo problemático. Entonces, por ejemplo, estos análisis usan computación, usan estadísticas, y es muy común que a la palabra inmigrante se le agregue ilegal. Entonces, si uno mira la frecuencia, entonces inmigrante ilegal suele aparecer mucho. De hecho, hay un fenómeno en la psicología que es el fenómeno del priming, que a uno le dicen
diga lo primero que se le ocurra cuando digo esa palabra. Entonces, no sé, si yo digo algo como agua, no sé, usted se le ocurre ola o algo por el estilo. Ha habido experimentos en los que la gente le pregunta, dígame, ¿qué es lo primero que se le ocurre cuando piensa usted en inmigrante ilegal? Uno entra a analizar corpus, colecciones de textos de periódicos y ve que la palabra ilegal suele aparecer pegada a la palabra inmigrante. Cuando inmigrante, si uno mira cuál es el significado de inmigrante, inmigrante es simplemente una persona que se mueve de un país a otro, pero se ha acuñado la frase de tal manera que siempre está asociado con la ilegalidad. Entonces, bueno, podría ampliar, pero simplemente quería dar ese ejemplo. Entonces, en la lingüística y concretamente en un área que se llama el área del discurso, el análisis del discurso, hay ese interés de ver cómo grupos minoritarios que han sufrido de alguna manera discriminación, abuso, como los homosexuales, como las mujeres, como los inmigrantes, como ciertas comunidades, son representados en la prensa, y la forma como se les representa es de manera problemática, para mostrarles como grupos que causan problemas, que causan daños o este tipo de cosas. Solo quería decir, agregando al ejemplo de Ricardo, seguramente muchos de ustedes, no sé si sean usuarios, pero saben de Twitter, de esta red social. Pues agregado a lo que dice Ricardo de la prensa en general, Twitter es una de las herramientas más poderosas hoy en día por el uso del lenguaje. La restricción con la que empezó Twitter de los 150 caracteres hizo que muchos de los usuarios de Twitter, entre esos políticos poderosos, usaran palabras muy estratégicas para dar cuenta de esos significados que dice Ricardo. Entonces, por ejemplo, ustedes analizan el Twitter de personas como Donald Trump o Álvaro Uribe y van a ser muy reiterativos en el uso de ciertas palabras que ya adquirieron un significado nuevo. Castrochavismo, por ejemplo, terrorista, guerrillero. O sea, terrorista para Trump es una cosa muy específica, guerrillero es una cosa muy específica, y eso es básicamente lo que nos explica él con el uso del corpus. O sea, es reiterativo, es frecuente, y la maravilla de Twitter, y eso es lo que tiene enganchado a todo el mundo, es que es tan sintético que es fácil de leer y se retiene. Y ni hablar de los hashtags, ¿no? De toda esta codificación, consumiendo de manera constante e incluso inconsciente. Yo recuerdo que ustedes en el café Espacio Merced anterior hablaban de la música, hablaban de la repetición. Esto de la repetición también es algo muy importante en este tipo de análisis. Y no solamente es el hecho de poner dos términos juntos, por ejemplo, inmigrante, ilegal, no se me ocurren más en este momento, sino además que se repitan mucho. Esa característica de que aparecen en Twitter, aparecen en las noticias, y ustedes creo que en estos días han visto muchos ejemplos de ese estilo. Entonces, la gente que está en el poder, políticos, la prensa, insiste en llamar las cosas de ciertas maneras. Entonces, por ejemplo, unas frases que hemos escuchado estos días: yo no marcho, yo trabajo. Dividen el discurso en dos, es decir, y se repite, y uno, el mismo presidente, bueno, ya dije nombres, María Fernanda Cabal y demás cosas, dividen el discurso en dos. Entonces, y prácticamente es excluyente. Uno, o usted de los que marchan, es un vago, no trabaja, estudian vagos. Sí, otras frases. Y muertos, estas frases de Uribe que son terribles. Buen muerto, o sea, hay una cantidad de cosas que aparecen y la gente las empieza a utilizar. La gente dice, esto es inofensivo, o sea, la gente sabe leer, la gente sabe escuchar. Yo fui presentado como profesor de los Andes, pero yo fui estudiante de universidad pública, y una cosa de la Universidad Nacional, con mucho orgullo. Una cosa que yo he sufrido durante mi vida ha sido la estigmatización. O sea, ustedes escuchan a cualquier persona hablar de un estudiante revoltoso, peleón, demás cosas. Claro, y yo me subía en el taxi. ¿Qué hace? No, estudio en la Nación. O sea, de una vez, claro, escuchen cómo se habla de los estudiantes en estos días, cómo se escribe de los estudiantes que salen a protestar, y hay una serie de términos para referirse a ellos. Entonces, son unos parásitos del Estado, se les está pagando, no trabajan, o sea, una cantidad de cosas que se dicen y se repiten y se repiten y se repiten. La gente que está a favor de la paz, y pareciera que fuera inofensivo, es una cosa que se escribió, o sea, eso no dice nada. Hay una cosa muy importante que uno puede ver
en fenómenos que han sucedido en el mundo, piensen en el holocausto nazi, piensen en las matanzas en Ruanda, en Serbia, y es que siempre antes de una matanza ha habido la deshumanización de ciertos grupos específicos, y la deshumanización siempre arranca con el lenguaje. Lo primero es, de hecho hay unos pasos, hay 4 pasos que desde la psicología se presentan como lo de la deshumanización. Entonces el primer paso es siempre resaltar las características, las buenas características de mi grupo y presentar al otro como inferior moralmente o inferior cognitivamente en cuanto a su inteligencia. Frases de estos días: trabajen vagos, por ejemplo, o yo no marcho, yo trabajo. Se empezará a hablar del otro mal. Por ejemplo, bueno, ese es el primer paso. El segundo paso es crear metáforas acerca de estos grupos, metáforas que normalmente tienen que ver con pestes o con catástrofes. Una cosa, de nuevo, en estos estudios de análisis del corpus es que, por ejemplo, de los inmigrantes se habla de ellos con metáforas de agua. Entonces uno escucha hablar de ola de inmigrantes. Claro, uno dice ola, pues una ola es bonita, es del mar. Bueno, yo les invito a que en algún momento se metan una herramienta, una página de internet que se llama corpusdelespanol.org y busquen una herramienta que se llama colocación. Metan la frase hola y le va a sacar estadísticamente cuáles son las palabras que se pegan más a ola. Entonces, ola de. Entonces, cuando uno pone ola de vandalismo, ola de criminalidad, una cantidad de cosas, eso se llama prosodia semántica, es decir, qué connotación, qué evoca. Entonces, aparentemente una ola para uno es chévere, es el mar y más cosas, pero cuando uno mete la frase ola de, aparecen una cantidad de cosas. Bueno, entonces ese es el segundo paso. Se meten en metáforas, es una plaga, es una invasión. A los judíos se referían como ratas. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer con una plaga? ¿Qué es lo que debe hacer con un virus? Erradicarlo. Y viene la tercera parte, que es, bueno, ya tomar acción específica con respecto a ellos. Puede ser un campo de concentración, puede ser deportación, por ejemplo, que estamos viendo hoy en día con los venezolanos. Entonces, por eso el lenguaje es importante, por eso leer las noticias, ver cómo se está presentando un grupo en Twitter, en la prensa, en esas cosas, es importante entenderlos. Eso es lo que se llama leer críticamente, y en eso ayuda la lingüística. Yo quiero agregar algo, y es bien interesante, y yo quiero traer a colación un término que es la relación señal-ruido. Entonces, eso es algo en comunicaciones, y de hecho neuronalmente es bien interesante, porque para detectar una señal tiene que ser mucho más fuerte que el ruido de fondo que está. Digamos, ahí tenemos un montón de electrones dando vueltas en la cabeza, pero tiene que haber ¿cómo se dice esto? Un spike, un pico de potencial eléctrico para que el cerebro entienda que está pasando algo. Pero si uno lo traslada a todo este contexto de lo que está ocurriendo, todas esas estrategias que están mandando, están generando ruido y no dejan detectar la señal claramente porque no estamos siendo críticos, y eso es fundamental, y eso lo logras con educación, que es toda la pelea ahorita, ¿no? Finalmente. Bueno, de pronto algo que colabora el procesamiento del lenguaje natural en este tipo de problemas, como el lenguaje discriminatorio en internet, en este momento hay una gran área de investigación que está creciendo mucho, que es en la detección automática de noticias falsas, de lenguaje discriminatorio, que pues básicamente este es un problema causado por la tecnología. O sea, ¿por qué hay noticias falsas? Pues porque ahora cualquiera las puede generar, ¿no? Pues hace unos años no habían tantas noticias falsas porque pues no todo el mundo trabajaba en un medio de comunicación para generar la noticia falsa. Entonces, pues así como cuando apareció el correo electrónico y todos estábamos muy felices hasta que llegó el spam, y entonces ya no podíamos encontrar nuestros mensajes porque estaban llenos de spam. Y bueno, llegó la misma tecnología con los detectores de spam, otra vez tenemos casilla de correo electrónico. Pues como que se está autoorganizando. Esperamos que en unos años pues esta ola de noticias falsas y de lenguaje discriminatorio que está teniendo unos efectos en la sociedad, con la misma tecnología se logre detectar, analizando el discurso, pero de manera automática,
para identificar aquellos noticias de baja credibilidad, patrones, a veces un error de ortografía es una pista de que esta noticia no salió de un sitio editado, sino que salió de alguien que está tratando de manipular la opinión. Entonces, pues sí, pues la tecnología está, viene el problema, pero viene el remedio. Esperamos que venga pronto. O sea que lo primero que tendrían que intervenir es WhatsApp, ¿no? Puede ser. Para prevenir las noticias falsas, porque hoy en día es por allí donde más circulan por ejemplo, lo que pasó de la ola de pánico, la avalancha de pánico. Bueno, desafortunadamente este tema está para quedarnos aquí para siempre, pero tenemos que pasar a la trivia y después a sus preguntas. Entonces la trivia es muy sencillo, nosotros hacemos 4 preguntas, ustedes levantan la mano y ustedes escogen quién contesta la pregunta. Si contesta bien se gana un mug, si no se gana un mug. Y nadie puede participar 2 veces, ¿listo? Si a ustedes se les ocurre alguna pregunta, pero que sea puntual, bienvenidos. Un momentico, voy a preguntarles a ellos a ver si la que tengo acá está aquí. Primera pregunta está muy fácil. Ricardo, escoge quién responde. La pregunta es: ¿de qué lengua desciende el español? ¿Correcto? Sí. ¿Latín? ¡Un aplauso! Segunda pregunta, muy fácil, si estuvieron poniendo atención. ¿Cómo se dice noticia falsa en español? ¿Quién es? ¿Quién va a contestar? No, mentiras. Decide Paula. ¿Quién levanta la mano? Ahí atrás. Sí. Un aplauso. Esta pregunta Isabel decide quién contesta. Así, por allá que no han contestado. Defina afasia. Muy bien. ¿Correcto? Correcto. Un aplauso. Última pregunta por este lado. Bueno, así como hay lingüistas aplicados, hay biólogos desaplicados. ¿Qué es información? Mira. ¿Qué? ¿Sí? Un aplauso. También un beat. Bueno, ahora, por favor levanten las manos los que tengan preguntas para nuestros panelistas. Pero les toca venir hasta acá porque si no, no se les escucha. Hagan fila. Vengan hacia acá, por favor. Facilita. Y toca es... Yo creo que va a ser mi feo. Si este es de acá del centro, no. From the middle, Ok, en el medio. la fila. Ahí. Sí, está bien. Listo. ¿Allá? ¿Primeras? Bueno. Muy buenas noches. Primero, gracias por venir y enseñarnos cosas lindas, no tan lindas, en algunas no estoy de acuerdo, en cuales sí estoy de acuerdo. Hablaron muchísimo del lenguaje verbal y realmente en nuestras sociedades culturales, como los latinos, prima el lenguaje no verbal.
somos, como me verán, bastante gestuales. El lenguaje tiene un peso impresionante en nuestras sociedades. La palabra cultural que lo atraviesa es un asunto complicado de explicar. Quiero decir que es tan preponderante que cuando hablamos de las aves, yo sé que en Madagascar hay unas que no pían, o sea, no producen sonido, digámoslo así, pero bailan para conseguir su pareja. Lenguaje no verbal. Y yo les quiero pedir un favor, no me acuerdo cuál de las dos hermosas señoras lo dijeron, que los americanos, yo soy americana, y como hablamos de lenguaje, esas son cosas que debemos cambiar. Como yo soy americana, nosotros deberíamos referirnos a los países por su nombre, por su avance a Estados Unidos, Canadá, Colombia, porque cuando dicen americano me siento excluida, y yo soy americana. No era una pregunta, sino básicamente una aclaración. No, yo creo que hablamos de la lengua de señas americana. Creo que es una aclaración. La lengua de señas americana es un nombre, se llama así, lengua de señas americana. Creo que fue la única mención que se hizo. Sí, no hay problema, sino que esas son aclaraciones que son válidas. Claro, porque a nosotros nos pesa eso. Somos americanos, tiene poder, pero si decimos colombiano baja. Lo que pasa Somos es que americanos, pero Es el nombre de la lengua, ¿vale? Listo, ya. Aclarado. Somos colombianos Sí. con P mayúscula. Bueno. ¿A todos les quedó claro eso? Creo que mi pregunta va a ser para ti, básicamente, y es en especies de aves en donde las hembras cantan ciertas sílabas determinadas y los machos cantan otras, ¿las hembras aprenden de las hembras y los machos de los machos? O sea, es como socialmente que las hembras les enseñan a las hembras. Esa pregunta es muy buena. Y aquí voy a hablar de algo súper interesante, y es, digamos que la ciencia se volvió fuerte en los hemisferios templados. El macho canta y la hembra escucha. El macho canta y la hembra escoge. La hembra es un agente, bueno, y eso es una discusión, ahorita podemos hablar otras 2 horas de eso. Cuando empezamos a estudiar aves acá en el trópico, nos empezamos a dar cuenta que las hembras también cantan. Y lo que yo creería, porque no hay estudios que miren eso, es una muy buena pregunta de hecho, yo creería que las hembras aprenden de las hembras y los machos de los machos, sin conocer ningún artículo que haya respondido a la pregunta. Pero tú crees que es como... Social. Porque es que, sí, social. Es social, yo creo. No es solo como Pero un que ejemplo escuchan y bonito, ya. pero es algo que pues, depende del grupo, porque lo que está viendo Glenn con los atrapamoscas, es un grupito de pájaros, es que las hembras y los machos cantan, se ven exactamente igual. El dimorfismo sexual se da en muchas dimensiones. Los clásicos que vemos son las aves del paraíso, donde el macho es este que baila como un loco y la hembra va a escoger, pero en muchas especies donde el macho y la hembra son iguales, el macho canta diferente a la hembra, ¿no? Pero esos son tiránidos que son, normalmente una estructura sirígena que no es tan plástica para los que aprenden. Pero yo creería que es una buena social. En los que aprenden, en los que no aprenden, ni idea. Pero es una buena pregunta. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo tengo 2 preguntas muy chiquitas. Corticas porque se nos Sí, acaba. son súper cortas. La primera es en general, para cualquiera de los panelistas. Y es si consideran que el lenguaje es una propiedad emergente del ser humano. O de un sistema complejo. Bueno, un sistema complejo. Y la segunda, que tiene mucha relación, pues, bueno, no tanta relación, pero sí un poco con lo que comentaba la primera persona que preguntó, y es el tema del metalenguaje. ¿La intención hace parte del metalenguaje? Bueno, yo respondo a la segunda rápido. No creo, metalenguaje como yo lo conozco es lenguaje para hablar del lenguaje. Entonces cuando yo digo un sinónimo, entonces sinónimos es una palabra para hablar de otra palabra. Eso es metalenguaje. No, pero digamos expresado de la siguiente forma, pues como para definirlo, expresado como en términos como semántico, o sea, como de significado, o sea, como yo puedo decir, estar diciendo una cosa de forma verbal, pero expresarme de forma no verbal diciendo algo totalmente opuesto o radicalmente opuesto. A eso me refiero.
Uy, lo escucho, está muy complicado. Sí, efectivamente. Yo creo que eso lo llamamos lo paralingüístico, ¿sí? Todo lo que es adyacente a lo verbal. Lo que comentaba la primera persona que hizo su comentario, efectivamente es parte del lenguaje, es parte de todo el sistema. No se puede desconocer. Cuando ella lo comentaba, pues yo creo que la conversación se desvió, pero sí se habló de multimodalidad y es básicamente eso que estás preguntando. O sea, hace parte del sistema, hace parte de la complejidad de lo que utilizamos. O sea, es como no solamente utilizar el lenguaje verbal para expresar todo, sino el conjunto para dar el significado de lo que uno estaba buscando. De acuerdo, uno puede contradecir algo que ha dicho verbalmente con sus gestos. Yo quiero complementar a eso. De hecho, eso es el sarcasmo, la ironía y todas estas cosas. O sea, la no coincidencia entre lo paralingüístico me parece tan chistoso. Claro, mi cara, ni mi entonación, ni nada de eso puede no coincide lo que digo como lo expreso. Muchas gracias. Y la otra pregunta, que era la de... ¿El lenguaje es emergente? Sí, era una propiedad emergente. Pues yo no sabría decir si es emergente, pero sí hay que tener en cuenta, uno, que tenemos unas capacidades, un sistema físico, fisiológico que permite que se desarrolle el lenguaje, ¿cierto? Y en esa medida entonces emerge de ahí que hay una cosa, hay unas estructuras preparadas para, ¿sí? Entonces, y es propia de los seres humanos, de la forma que nosotros la manifestamos, porque hay otras especies que tienen unos lenguajes, unas formas de comunicar. De hecho, hay una discusión en términos de la relación lenguaje-pensamiento, y sobre todo pensamiento especializado, abstracto y demás, de qué fue primero. Entonces es más o menos como la del huevo y la gallina. ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, ¿qué fue primero, el pensamiento abstracto especializado? Y eso le dio origen al lenguaje o viceversa. Bueno, mi pregunta va orientada un poco hacia esta parte de la biología. Digamos que relacionando un poco con el ser humano, nosotros podemos ver que un niño que nace, digamos, en una familia con una lengua particular, se traslada a otra diferente y el niño puede aprender, ¿no? Entonces quería saber si de pronto se conoce algo que de pronto en las aves, si una ave, por ejemplo, se cría con otra especie, en cuanto a canto, por ejemplo, puede aprender canto diferente. Depende. Depende de la especie. Si hablamos del grupo de los pájaros que aprenden, sí, y los que no aprenden, pues no. Pero hay experimentos que han mostrado que efectivamente, pues lo que te digo es que, digamos que hay tanta diversidad de estrategias de comunicación que por eso cualquier pregunta es depende. Y por ejemplo, relacionado también con los seres humanos, se supone, bueno, esto también es controvertido, pero se supone que hay una especie de periodo crítico para desarrollar el lenguaje. Entonces, eso también pasa, por ejemplo, en las aves. Si una ave no se expone tal a un... En los que aprenden hay periodos de cristalización del canto. Entonces, digamos, hay especies que a los 3 meses de edad ya y cantan de eso el resto de la vida. Hay otras que lo hacen en 1 año y hay unos que son open-ended learners, que aprenden toda la vida, como los loros. El loro ya no aprende a hablar. Y ya, la última riquítica, relacionado con la inteligencia artificial. Una ave, por ejemplo, puede, si se desarrollara una especie de canto relacionado con la inteligencia artificial, identificar, por ejemplo, que se trata de una ave real o una ave desarrollada, o un canto, por ejemplo, desarrollado con inteligencia artificial. Ni idea. Pero yo respondo, tú puedes engañar a una rana facilísimo. Experimento, tú coges una rana macho y la hembra va y trata de agarrarse al parlante. Pero es que son ranas, no son aves, viejo. Pero pues las ranas son más bonitas. Última pregunta, su merced. Buenas noches, yo soy matemático y pues últimamente me he interesado en el lenguaje, porque hay una discusión de matemáticas, una discusión epistemológica y filosófica respecto al origen de las matemáticas. Me he interesado en el lenguaje porque yo creo que algunas dificultades con respecto a las matemáticas no deberían solo verse desde el punto de vista pedagógico, sino además del lenguaje, como la discalculia, por ejemplo. Entonces, discalculia. ¿Qué es eso? Con dislexia, pero incapacidad de calcular. Mira, yo tengo discalculia. Pues mucha gente se justifica en eso y me parece que no, que es una pregunta, que es una cosa importante. Entonces, mi pregunta respecto a ese tema es que, pues, asumiendo la posición de que realmente las matemáticas en su origen son un desarrollo del lenguaje, pues yo como matemático lo conozco.
¿tendría quizás sentido o sería interesante para un lingüista estudiar el lenguaje de las matemáticas para dar solución a este tipo de problemas? Una. Dos, ustedes mencionaron una vuelta sobre la abstracción y me pareció que como tácito en la discusión estaba que la abstracción, es decir, no podía haber la capacidad de abstracción en una persona, dependía de la interacción social. Entonces a mi mente vino en ese momento el caso de un matemático hindú, Ramanujan, que no tenía mayor formación matemática sino una básica, pero era un dios con los números. Sí. Toca que resumas porque ya se va. Entonces son las dos preguntas. Yo creo que el problema de la matemática, o sea, la matemática es un lenguaje indudablemente. Pero lo que yo creo es que, digamos, como la formalización de la matemática, que es la ecuación, es lo que le cuesta a la gente. Pero la matemática está en todo lado, ¿no? Yo una vez, sí, como que no sea un matemático ni nada, pero una vez me hice un curso online que era pensamiento matemático. Y era una vaina chévere cuando entendí el I y el O, que está en todo lado y que es la base de un montón de programación. Entendí un concepto matemático muy sencillo. Pero cuando usted va y ve la fórmula, hasta ahí llega el 90% de las personas. Entonces la vaina yo creo que es una estrategia de comunicación. Es cómo hacemos para que la gente coja y digiera ese pensamiento matemático y no que le pongan una fórmula de primerazo, que es lo que yo creo que bloquea a todo el mundo. Porque es como empezar a arrancar chino escribiéndolo y no escuchándolo, ¿no? Bueno, es que creo que se nos acabó ya el tiempo. Ya nada que una hacer. pregunta súper puntual. Última, qué pena con ustedes. Pero solo si es de sí o no, porque... No, súper puntual y eso, súper rápido. Hola a todos, Raymond Reirán, cordial saludo. En la cognición pienso, siento, actúo, para cualquiera de los panelistas, ¿dónde se pierde el hilo conductor? Muchas gracias. Pues donde se pierde la conciencia. Diría. Depende del contexto. Exactamente, o sea, depende si me desconecto del pienso o del siento o del acto, en donde se pierde esa conexión, la conciencia de lo que estamos viviendo, hasta ahí llegamos. Buenísima respuesta y pregunta. Bueno, para finalizar quiero agradecer a la aldea por prestarnos el sitio, a ustedes por venir masivamente y también un aplauso a nuestros panelistas. Nos vemos en febrero, la primera semana es en febrero, el Café Ciencia va a ser sobre la ciencia del cerebro. Y somos una iniciativa independiente, síganos en redes por favor. Y allá quedan unos mocks si quieren apoyarnos. El tema del día, los mocks sobre Supersaurio aprendiendo lenguas. Nos vemos en febrero, muchísimas gracias por venir, nos vemos la próxima.